me gustaría hablar sobre algo que se habla mucho y de que no es nada nuevo en sí. Muchas veces cuando hablamos de las cosas de Dios, si uno va leyendo la Biblia, es como que siempre encontramos como que se nos enseña básicamente lo mismo, siempre lo mismo, de diferentes ángulos. Entonces esto no es nada que les pueda sorprender a los que vienen a la iglesia, pero es la voluntad de Dios. Hoy iba a hablar sobre la voluntad de Dios y empezamos por ahí. Dice que la voluntad es una elección de algo sin precepto o impulso externo a que se obligue a hacer. O sea, sin ninguna presión de afuera que te obligue a tomar esa decisión. Si lo ponemos a voluntad de Dios, cuando nosotros decimos Dios, yo dejo a tu voluntad, estamos diciendo que Dios tome una decisión, tome una elección, sin importar lo que yo diga. Porque cuando la voluntad de Dios, o sea, la voluntad es algo que se da una elección sin que de afuera puedan oprimirlo para que tome la decisión. Entonces cuando uno dice, y tenemos el hábito de decirlo, porque es cierto, a veces no sabemos bien qué significa, pero lo largamos. Cuando estamos orando, hermano, Señor, que sea tu voluntad, y no sabemos bien qué es lo que estamos pidiendo. Y lo que dice la voluntad es la elección que Dios va a tomar por vos, sin importar lo que vos digas. Sin que vos le ordenes, sin tomar tu presión, Señor, yo quiero esto, sin importar. Cuando vos le dices, Señor, se haga tu voluntad, quiere decir que vos estás tomando la decisión de que Él elija, sin importar tu opinión, ni lo que vos prefieres. Entonces eso es. Pero nos encanta la voluntad de Dios. Buscaba un versículo que dice en Tesalonicenses 4:3. Que me gusta este versículo porque como que amplía todo, lo resume todo en una sola palabra, que dice, su voluntad es que seamos santificados. Eso es lo que dice, y esa me gusta porque es una super mega palabra, ¿sí? Es una palabra amplia. Porque que Dios quiere que nosotros seamos santos, o sea, que nos santifiquemos, implica que nos apartemos del pecado, que nos separemos de las cosas malas, implica que mejoremos como personas, implica muchísimas cosas. Que vos seas santo implica muchas cosas. Entonces esa me gusta porque uno sea santo, tiene que ser que Dios lo ha limpiado de todas las áreas. Y dice, en Hebreos 12:14 nos dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que seamos santos para verle. Simple y sencillo. Simple y sencillo, nomás que el problema es llegar hacia eso. Pero Dios quiere que seamos santos para poder acercarnos a Él. Mientras Dios más te santifique, Dios más te limpie, tienes la posibilidad de estar más cerca de Él. Y empiezas a trabajar. En realidad vos no trabajas, esa es la verdad. Dios trabaja en vos, trabaja y nos ayuda a santificarnos, lo que nos lleva a que podamos ver a Dios. ¿Sí? Entonces, hasta ahí todo es muy lindo. Hermoso, toda la voluntad de Dios hasta ahí. Imagínate vos limpito, bañadito, 10 puntos así y encima cerca de Dios. Entonces, yo en mi ver, todos queremos la voluntad de Dios. Entonces, sabemos que cuando nos entregamos a la voluntad de Dios, estamos entregando una voluntad perfecta. Eso nos dice Salmo 18:30, que la voluntad de Dios es perfecta. En Romanos 12:2 nos dice que es buena, agradable y perfecta. Entonces la voluntad de Dios es perfecta, es buena,
nos ayuda positivamente, entonces siempre nos gusta la voluntad de Dios. ¿Luchamos contra la voluntad de Dios? Siempre. Siempre, como seres humanos, siempre luchamos, sea por mucho tiempo, intensivamente o poco o suave, a medida que vamos creciendo, pero siempre luchamos contra la voluntad de Dios. En Gálatas 5:16 al 17 dice: el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu contra la carne. Entonces sí o sí, continuamente lo que Dios quiere para mí mi reacción va a ser como un rechazo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer morir la carne. Entonces la carne, o sea, la persona, nuestra mente, siempre lucha contra la voluntad de Dios porque le es más placentero cosas que son momentáneas. Entonces, ahí vamos. En cada área de nuestra vida tenemos que aprender a entregarnos a la voluntad de Dios. Siempre es bueno, siempre es muy bueno entregarnos a la voluntad de Dios. Y hasta aquí vamos todo bien. Listo. Yo creo que cuando uno empieza a entender y cuando viene a la iglesia, siempre queremos la voluntad de Dios porque hemos conocido que Dios es perfecto, siempre quiere cosas buenas para mí. Siempre quiere cosas buenas para mi vida, entonces siempre queremos entregarnos a su voluntad. Y cada vez que oramos, oro por mi matrimonio y digo: ay Señor, que sea tu voluntad. Oro por mi familia y digo: Señor, que sea tu voluntad. Oro por mis hijos y digo: Señor, que sea tu voluntad. Siempre nosotros, hasta donde nos han enseñado, es buenísimo la voluntad de Dios, entonces siempre lo queremos entregar. Ahora, ¿de qué manera nos entregamos a la voluntad de Dios? Y este es el tema que quería hablar hoy. Primero hacemos una acotación sobre la voluntad de Dios porque por ahí no entendemos, o para que quede bien claro. Qué bueno. Si nosotros ponemos en nuestra mente una situación, siempre se nos viene una situación en la mente por la que estamos orando y hemos dicho: Señor, que sea tu voluntad. Si nosotros ponemos esa situación en la mente, sea una persona, un momento, un proceso, etcétera, que hemos puesto en nuestra mente, y decimos, y cuando oramos decimos: Señor, que sea tu voluntad. ¿Sí? Ponga eso en la mente y dice: ¿qué pasa aquí? Hay dos actitudes en las que nosotros nos entregamos a la voluntad de Dios. Hay dos actitudes que nosotros como seres humanos, o sea, capaz que también tenemos otra actitud, tenemos todo junto, pero vamos a resumir en dos actitudes. Cuando nosotros nos entregamos a la voluntad de Dios, tomamos dos actitudes, principalmente. Esta es la actitud de rendirnos a la voluntad de Dios. ¿Sí? Dice, el rendirnos es aceptar incondicionalmente el momento presente tal como es, sin juicio ni resistencia mental. O sea, cuando vos te rindes a la voluntad de Dios, rindes una situación a la voluntad de Dios, o no pones juicio, o sea, que no dices: no debería ser así, si está en la voluntad de Dios, esto no debería estar así, esto no debería haberse puesto así, si está en la voluntad de Dios. Entonces, eso se sale. Cuando nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios, ese juicio de decir: esto debería ser de otra forma, esto debería haber arrancado por otro lado, eso no es rendirnos. O sea, cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, decimos: si pasa, es por Dios. Ya está, Señor, todo es tuyo. Todo lo que pasa es tuyo. Todo esto es tuyo, listo. Se ha caído, bueno, tu voluntad es. Se ha levantado, bueno, Señor, tu voluntad es. Sin pensar: ojalá no hubiera caído. Pero ese juicio no está cuando nos rendimos, ¿sí? Siempre vemos que en la guerra hay dos formas de rendirse. O sea, una de las rendiciones es ¿para qué? Para buscar la paz. ¿Sí? Cuando un ejército se rinde o los que están en guerra dicen: busco la paz, entonces
La segunda opción de rendirse es para que se rinden momentáneamente para buscar otra forma de luchar. Sí, esas son dos principales razones por las que se rendía el ejército. Y muchas veces pasa eso en nosotros. Cuando nos rendimos a Dios, los hacemos para sentir paz en nosotros. O nos rendimos para que el Señor nos enseñe cómo luchar el asunto. ¿Sí? Hasta ahí todo muy lindo. Hay una segunda actitud que nosotros tomamos cuando nos rendimos a Dios. Y es la resignación. Resignación a la voluntad de Dios. Cuando vos te resignas a la voluntad de Dios. No te rindes a la voluntad de Dios, sino que te resignas a la voluntad de Dios. Esta palabra dice ceder ante una realidad que sientes que no hay nada que hacer. Cuando vos te resignas a la voluntad de Dios, quiere decir que vos cedes porque ya sientes que no puedes hacer nada, que todo lo que has hecho ha sido en vano. Por eso cuando uno se resigna, ese es el sentimiento, esa es la actitud que uno toma cuando se resigna a la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios decimos, no, ya le dejo la voluntad de Dios. Pero realmente estamos tomando la actitud de resignarnos. Ya he hecho, ya he impuesto y sacado y corrido y saltado y las cosas siguen así. Entonces me resigno a la voluntad de Dios. Pero esto no se traduce como algo bueno. Y aquí este me ha gustado. Lo he corregido un montón de veces y ahora el Señor me dijo, ay Señor, ¿cómo puedo hacer? Para mí siempre es mejor cuando uno lo explica simplemente, más cuando en nuestro ejercicio muchas veces con las chicas de la escuelita bíblica es con los niños. Entonces siempre trato de buscar la manera más sencilla de decir las cosas. Simple y sencillo. Y me ha gustado un ejemplo que es muy tajante, o sea, el ejemplo ahí. No hay de otra, no lo podemos ver de otra forma. Entonces me gusta y he tomado un solo ejemplo de la Biblia, pero cuando ustedes vayan leyendo van a encontrar diferentes ejemplos de aceptación, de rendición a la voluntad de Dios y de resignación a la voluntad de Dios. Y ahí ya vamos a ir hablando sobre cómo. Me gusta. En Jonás 4, del 1 al 11, nos cuenta la historia de Jonás. Bueno, en Jonás nos cuenta que Dios lo llama a Nínive. Pero de aquí del 1 al 11 encontramos la resignación de Jonás a la voluntad de Dios. ¿Por qué se nota la resignación en él? Porque decía, Señor, esto no era lo que yo quería. A mí me hubiera sido mejor, más satisfactorio que lo hubieran matado todas las personas de Nínive. Eso me hubiera sido la mejor elección según él. Entonces él se ha resignado a la voluntad de Dios. ¿Se ha hecho la voluntad de Dios? Claro que sí. Claro que sí se ha hecho. Si la voluntad de Dios va a seguir. ¿Se ha salvado Nínive? Sí. Se ha salvado, ¿no? Pero ¿qué actitud ha tomado Jonás con respecto a entregarse a la voluntad de Dios? La actitud de resignación. Yo hubiera querido, Señor, que lo mates a todos. Eso hubiera querido, eso hubiera alegrado mi corazón, que se los mate a todos los de Nínive. Y me gusta la historia de la Biblia, las historias, porque cuando uno lee, meditaba en esta historia, y uno lee y yo digo, es tan fácil identificar la paja en el ojo de Jonás. Es súper fácil porque me dicen, ¿cómo puede ser el corazón de Jonás? Gente, niños, a todos quería que maten niños. ¿En qué cabeza entra que Jonás va a pensar así, de esa manera? ¿Cómo no va a querer que la gente se arrepienta? Salvar vidas. Y es buenísimo porque encontramos la paja en el ojo de Jonás. Pero después nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos enseña que
que casi se nos desvía el ojo para ver la paja en el ojo de Jonás, con la viga que tenemos al frente nuestro. Y siempre en las historias bíblicas, yo no sé, o sea, si a todos les pasará, pero a mí siempre me pasa que vos siempre analizas y dices, no, o sea, pasa. Y después el Espíritu Santo te da, mira la viga que tienes al frente tuyo. La viga al frente de tu ojo. Que ahí por la orillita queremos juzgar ahí la paja del otro, se nos desvía el ojo y todo para juzgar la paja en el ojo del otro, cuando la viga nos está estorbando al 100%. Y eso es algo muy bueno que puedo ver en todas las historias bíblicas, que uno empieza a identificar y mira cómo se pasaba, cómo tenía esto, y después el Espíritu Santo te dice, ¿y vos? ¿Y vos? Peor que él, porque hasta nosotros hemos visto que cuando éramos niños me han hecho ver la pasión de Cristo y uno como que, ay Dios, ¿cómo puede ser que Judas, pero Jesús es bueno con él, ha estado con él, lo ha acompañado, lo ha acobijado, todo, ¿cómo puede ser que él haya hecho eso? Y veo la paja en el ojo de Judas. Y te das cuenta que en el tuyo hay así la vida. Y eso te ayuda en la Biblia a identificar la vida en tu ojo, que no te deja ni siquiera ver lo bueno de las cosas. Pero siempre es más fácil ver lo del otro. Por eso empezamos con las historias bíblicas y no con nuestra vida. Primero empezamos con las historias bíblicas. Primer ejemplo, Jonás. Que él se ha enojado, ha tenido una actitud de resignarse. Bueno, Dios, eso es lo que vos has querido. Esto pasó, pero bueno, es porque vos has querido pasar. No era lo que yo quería, pero bueno, todo se hace en tu voluntad, entonces es lo que vos has querido. Es así la resignación. ¿Cómo podemos identificar en cuántas áreas nos hemos resignado o cuántas áreas nos hemos rendido a la voluntad de Dios? Yo he hecho como una comparación, porque obviamente, o sea, si yo me pongo a charlar con alguien, me pueden mentir a mí y decirme yo nunca en mi vida me he resignado a la voluntad de Dios, siempre me he rendido. Puedes decirme. Y hasta te puedes mentir vos mismo y decir, no, Señor, yo sé que yo nunca me resigno a tu voluntad. Mentite. Si vos quieres, mentite. Y si quieres mentirme a mí, pero a Dios no lo vas a mentir. Y nos traemos aquí para que vos analices y digas, no, yo he sido intachable. Si no nos traemos porque todos hemos cometido esa situación, todos hemos tenido esta actitud. Yo principalmente, cuando he empezado el tema, he empezado a sacar situaciones de mi vida en las que yo había entregado la voluntad de Dios y digo, bueno, empezamos el tema y yo digo, bueno, pasé esto con mi hijo, bueno, me maté, cositas que he entregado la voluntad de Dios. Bueno, mi casa, mis cosas, bueno, mi matrimonio, mi hijo, mi salud. Sí, cositas que entrega la voluntad de Dios. Empiezo a analizar así todas las cosas que entregas a la voluntad de Dios. Y ahora digo, bueno, pongo las cosas, las cartas en la mesa, todo lo que entrega la voluntad de Dios, y digo, ahora empieza el análisis. ¿En qué situaciones me he resignado a la voluntad de Dios? ¿Y en qué situaciones me he rendido a la voluntad de Dios? Y empiezo a encontrar cosas y sentimientos y actitudes que he tenido y que digo, Señor, muchísimas veces me he resignado a tu voluntad y me he rendido. Yo decía, Señor, ¿cómo puedo hacer para identificar cuál es la diferencia? ¿Cómo puedo hacer para darme cuenta en qué punto estoy? Porque siempre, como hijos de Dios, hemos dejado la voluntad de Dios. Pero ¿bajo qué actitud?
¿Con qué actitud has dejado? Y eso es lo que queremos analizar hoy. Analícese obviamente cada uno lo suyo. No voy a decir vos has dejado esto. No, seamos honestos con nosotros mismos. No le estoy diciendo que sea necesario que vos digas hoy, capaz que nosotros sembramos la palabra, que creo que eso es mucho de los objetivos cuando uno viene y prepara la palabra. Y muchas veces sembrar la palabra y que el Señor y empieza en nuestra mente. Porque no es que digo hoy voy a preparar la palabra y yo ya venía y a la noche estaba y yo le digo al pastor, porque usted me pone esa responsabilidad y no me deja dormir y no me deja estar. Y después, por ejemplo, por ahí estaba, me dejas un ratito, estaba pensando y me vino a la mente y digo, Señor. Y bueno, le digo a mi esposo, me voy a levantar, voy a anotar y vengo. Anoto, en el cuaderno para no olvidarme, anoto y digo, esto va. Entonces, veamos la diferencia entre resignar y rendir. Y ahí usted vaya analizándose, vaya viendo. Dice que en la resignación siempre uno tiene el papel de víctima. Cuando uno se resigna a la voluntad de Dios, siempre uno es la víctima. O sea, yo, a mí, me ha lastimado y yo he entregado en la mano de Dios, pero me ha dolido lo que me ha hecho. Pero ya está la voluntad de Dios, yo le he entregado la voluntad de Dios. Siempre. Y yo le digo, yo entrego el matrimonio a la voluntad de Dios. Problema con mi esposo, pero él me hace sufrir tanto. Siempre que nos resignamos a la voluntad de Dios, vamos a ser la víctima. Siempre. Cuando tú te resignas a la voluntad de Dios, vas a ser la víctima. La voluntad de Dios va a seguir cursando, porque si cuando nosotros entregamos, Dios no escucha nuestra opinión. Sí, cuando nosotros entregamos la voluntad, dice que la voluntad es, no por tu presión, Dios no va a cambiar su voluntad. Una vez que voy a entregar, es entregado. Dios no va a cambiar su voluntad por tu presión, porque vos lo grites y porque pataleas. Y siempre cuando vamos a orar, lloramos, Señor, no me sobre tanto, yo entrego tu voluntad, pero Dios, me duele tanto. Siempre que nos resignemos a la voluntad de Dios, va a haber una victimización por nuestra parte. Siempre. ¿Por qué? Eso va más adelante. Dice, pero cuando nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios, nos sentimos como que hemos tenido una victoria. Aunque no ha pasado lo que nosotros queremos, hemos tenido una victoria. Hemos tenido una victoria, sentimos como que no, era la voluntad de Dios. Me hace acordar una historia de alguien que me pone desde ejemplo, no voy a decir el nombre, que decía que el Señor ella quería un auto gris. ¿Sí? Entonces pensaba que un auto gris, que el Señor, que bueno, vamos a orar. Y esta persona dice, vamos con mi esposa, que sé yo, que vamos a comprar el auto. Siempre me río de eso. Y te queda justito el ejemplo. Dice, y que no se ha podido el auto gris. Y dice que después va a averiguar y puede una moto. También era gris. Y yo digo, eso es rendirse a la voluntad de Dios en esto. ¿Por qué? Porque bueno, no ha sido voluntad de Dios el auto, pero ha sido la moto y bueno, gloria a Dios, era gris también. Entonces esto es sentirte en una victoria cuando no ha sido el objetivo que vos tenías. O sea, tu objetivo era un auto, pero puede haber una moto. Vos te puedes resignar a la voluntad de Dios y yo voy a andar en la moto y bueno, ya veremos cuándo se podrá, si Dios querrá. Y bueno, uno la ayude, Señor. Pero cuando nosotros rendimos la voluntad de Dios, es bueno, gloria a Dios. No andamos en cuatro, pero andamos en dos. Pero claro, andamos. Peor era la pata con los chicos upa.
Pero entonces eso me hace, ese ejemplo me venía a la mente de esto. Después dice, la resignación nos lleva a desvalorizar cada cambio positivo en las situaciones. O sea, yo pongo a mi esposo, aquí justo viene mi esposo, lo pongo en la voluntad de Dios. Yo digo, Señor, que sea tu voluntad en su vida, Señor. Y después, mi expectativa era como que mi esposo, qué sé yo, me regale flores. Ponele un ejemplo, no me gustan flores, un ejemplo. Si viene mi esposo, qué sé yo, me trae un chocolate. Y vos dices, ay, Señor, como 10,000 pesos menos del chocolate, Señor. Y entonces, ¿qué pasa? La resignación nos lleva a desvalorizar las pequeñas cosas. ¿Sí? Yo quería, Señor, que mi esposo me lleve, me llame a Carlos Paz de vacaciones. Y no podía, me lleva a Guayama. Y entonces me dice, y te resignas y no valoras que, wow, hace un año atrás mi esposo no quería ir a la esquina, hoy quiere ir no son muchos kilómetros, pero quiere salir, me ha llevado, ha separado de su dinero, de su esfuerzo para llevarme. Entonces, cuando nos resignamos, no valoramos estas cosas. Pero dice, cuando nosotros nos rendimos a Dios, nuestros ojos son abiertos para ver que esto nos ayuda para bien. Que los pequeños cambios nos ayudan para bien. Ahí está. Que los pequeños cambios nos ayudan para bien. Que mi esposo hoy ha dejado tirado la alfombra en el piso. Que mi esposo deja toda la ropa tirada en el piso, la mochila, el pantalón del trabajo, la remera. Y mañana mi esposo solo deja la mochila. Eso es un reavance. Pero me dices, este hombre no cambia más. Tal vez deja algo tirado, pero no te das cuenta que sí ha habido un cambio. Ha habido un cambio. Y ese cambio es para bien. Ese cambio ha sido buenísimo. Pero nosotros queremos que sea rotundo. ¡Pum! Hoy es serio, mañana es divertido. Hoy es escaso de amor, no es tan encimador, tan amoroso. Y mañana que sea el hombre más romántico del mundo, como el que vemos en novela. Pero no ves que tu esposo sí va cambiando. Y hay que ir adorando eso. Y cuando nosotros nos rendimos a Dios, decimos, gloria a Dios. Mañana, cada vez Él va dejando. Mañana Él va a coger la mochila. Pasado puede que vaya y la lleve a la pieza. Pues la próxima vez puede que Él ni traiga la mochila a la cocina. Que no sé por qué está en la cocina. Pero puede que mañana la deje en el ropero la mochila. Y valoramos estas cosas. Y pongo ejemplo de esposos, porque es algo que todo el día vemos, pero también pasa en otras áreas de nuestra vida, con nuestros hijos. Hoy 5 veces le he dicho que haga y no ha hecho. Y después pasado mañana le dices 3 veces y le hace la tercera. Entonces vos dices, no, pero igual sigue siendo tan desobediente este chico. Pero no te das cuenta que a él le ha dicho 3, o sea, y pasado puede ser que le diga 2. Y empezamos a desvalorizar los cambios que hace Dios. Dice, la resignación nos lleva a la frustración y a la impotencia. Cuando nos resignamos a la voluntad de Dios, ¿qué hacemos? Sentimos que hubiera sido mejor si hubiera sido así, pero bueno, es la voluntad de Dios. Hubiera sido más lindo si el auto hubiera sido verde, si hubiera sido blanco. Pero bueno, es la voluntad de Dios. Hubiera sido mejor y empezamos con nuestras frustraciones. Empezamos a frustrarnos porque no ha sido lo que nosotros queríamos.
rendimos a Dios, eso nos trae paz. Cuando pasa algo, sea bueno, sea malo, sea lo que quería, lo que no quería, ni estaba contemplado en mi mente, igual nos trae paz. Qué bueno, feliz, Señor. Capaz que así va a ir mejor, así va a ir mejor. Y a veces la situación parece empeorar y la gente, y si vos te rindes a la voluntad de Dios, dice, igual, y capaz que a las 2 patadas así va a funcionar. Y vos dices, pero es un desastre la situación. Y sí, capaz que Dios tiene que hacer todo este desastre para poder arreglar las cosas. Eso es rendir a la voluntad de Dios. Ay, no, Señor, hubiera sido mejor que se vaya solucionando de poquito. No que se separe la familia, te corran de la casa, te saquen la puerta. Hubiera sido mejor que qué sé yo, Señor, que se vaya saliendo de a poquito. Pero el Señor quiere hacer cosas drásticas, quiere cosas de a poquito y nosotros no sabemos. Pero eso nos trae paz cuando nosotros sabemos que hemos rendido a la voluntad de Dios. Y algo muy clave que me gusta mucho, que yo creo que es una de las cosas que como cristianos, como hijos de Dios, se nota muchísimo cuando nos resignamos, es el desánimo. Y en algo que se nota mucho es la oración. Pero se nota muchísimo en nuestra oración cuando nos resignamos. Una de dos, o dejamos de orar por eso, ya está, ya no oro más, ya está, Señor, deja tu voluntad, ya no oro más por eso. Y la segunda es, oramos siempre igual. Cuando estamos resignados a la voluntad de Dios, oramos siempre igual. Siempre nos decimos la misma palabra, Señor, dejo tu voluntad, Señor, fíjate qué vas a hacer con esa persona, Señor, le dejo tu voluntad, Señor, cambiarla. Y al otro día volvemos a orar por la persona, Señor, le dejo tu voluntad, Señor, cambiar a la persona, Señor. Y volvemos. La persona no cambia. Y nosotros volvemos a orar, Señor, por favor, esa persona cambie, Señor, le dejo tus manos, Señor, la voluntad, que sea tu voluntad, Señor, con esta persona, con esta situación, etc. Y al otro día volvemos a orar, ¿y qué oramos? Señor, que sea tu voluntad, Señor, le dejo tu mano. Tú sabes, Señor, lo que pasa. Y volvemos a orar así. Y se empieza a sentir ese desánimo en nuestra oración. Porque vos das cuenta, oramos por una persona que cambie esta persona. La persona no cambia a lo que nosotros vemos. Nosotros no sabemos lo que pasa en el corazón de las personas. Pero lo que nosotros vemos no cambia a la persona. Yo ya no lo más por este. Todas las veces cae lo mismo, todas las veces hace lo mismo, todas las veces yo le digo, hace esto, y no hace. Entonces ya está, bueno, Señor, entrego tu voluntad, chao. O oramos siempre lo mismo, ya ni le renovamos, y a veces repetimos, Señor Jesús, te entrego la voluntad de que esté en tu voluntad. Y ya ni renovamos nuestras palabras para orar por esa situación. Ni renovamos las palabras. Se hace algo tan monótono. Ay, no, me trae, bueno, hoy todos los días voy a orar por esta situación. Así que bueno, me levanto, bueno. Amén. Se siente ese desánimo por orar por algo. ¿Y qué pasa cuando nos rendimos? ¿Cómo es nuestra oración cuando nos rendimos a la voluntad de Dios? Nuestra oración crece y evoluciona. ¿Sí? ¿Crece por qué? Porque aumenta, porque más desarrollada la oración. Porque empezamos a ver cosas más específicas por las que orar. Sí, yo oro por mi hijo. Y yo digo, bueno, Señor, que sea un niño obediente, Señor, que seas tú con él en su colegio, que seas acompañándolo en su conducta. Y después vamos a ampliar un poquito más. Ya la próxima vez, ya oro por su futuro, Señor, que sea un hombre fuerte, que pueda conseguir una buena esposa. Desde ahora, Señor, yo oro por mi hijo así. Desde ahora, Señor, que guarde a sus esposas, Señor, que las conserve, Señor, que sean unas esposas agradables a ti, que te puedan servir y que ellos el día de mañana las encuentren y que sepan que son ellas.
ya empezamos a ampliar un poco más, Señor, que sus hijos, y que su entendimiento, y que su sabiduría, etc. Empezamos a ampliar un poco más. Cuando nos rendimos, nuestra oración, ¿qué hace? Crece, se desarrolla un poquito más. ¿Y qué pasa? Evoluciona. ¿Qué quiere decir que evoluciona? Que va cambiando. ¿Y qué? Y se va adaptando. Se va adaptando a la situación. Bueno, mi hijo, bueno, Señor, hoy me he desobedecido un poco más, pero bueno, Señor, yo sé que está en tu voluntad, yo sé que a veces, Señor, retrocedes para volver a empezar, Señor, y así va evolucionando nuestra oración, y eso pasa, ¿sí? Y aquí me he anotado un ejemplo, que me ha pasado con Teo. Sí, es un ejemplo muy sencillo de la oración de un niño y cómo él se rendía a la voluntad de Dios. ¿Qué ha pasado? Él oraba por nuestra casa y él quería que para su cumpleaños la casa esté. Y el cumpleaños de él ha sido en octubre. Y él decía, Señor, yo te pido por mi casa, Señor, que la casa esté, que yo pueda festejar mi cumpleaños en mi casa. Bueno, pasa octubre, pasa su cumpleaños y la casa no estaba. Bueno, Señor, después de su cumpleaños, él oraba, yo te pido por mi casa que esté para Navidad. Y bueno, la casa no estaba en Navidad. Y entonces él seguía orando, pasa Navidad y dice, bueno, Señor, que la casa esté para Cheche o para el cumpleaños de Aarón, Dios, que voy a tener una casa linda, Señor. Y a mí me hacía reír porque él se rendía a la voluntad de Dios. Yo no quería para mi cumpleaños, bueno, capaz que quiera para Navidad. Bueno, no quería para Navidad, Dios. Bueno, capaz que quiera para Cheche. Bueno, Dios no ha querido para Cheche que esté en la casa, capaz que quiera para el cumpleaños de Aarón. Y así él iba evolucionando su oración, se iba adaptando a que pasaban los días y la casa no estaba. Y yo decía, Señor, ¿por qué la casa no está? Si sabes, Señor, que estamos en la casa. No. Bueno, no está para hoy, que esté para mañana. Y eso está bueno, porque a veces tenemos que ser como los niños. No cambió hoy, va a cambiar mañana. ¿Sí? No compramos hoy, vamos a comprar mañana. No conseguimos hoy, lo vamos a conseguir mañana. Y si no conseguimos mañana oramos que mañana. Y como los cartelitos de hoy no se envía, mañana sí, y que va y todos los días está, que estemos así. Bueno, hoy Señor no ha sido, pero mañana ahí vamos, y vamos teniendo, ¿sí? Eso es bueno. Y por ahí nos confundimos y decimos, entonces si yo entrego a la voluntad de Dios una situación, no tengo que decir qué es lo que yo deseo, ¿sí? Pero no es así. Sí, no estoy diciendo que no le digas lo que deseas o lo que anhelas. Y un ejemplo muy claro es este, que dice en Lucas 22:42, que habla de Jesús y su oración. ¿Qué dice Jesús? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús ha expresado ese deseo que tenía. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. O sea, ¿qué quiere decir? Si quieres, pasa de mí esta copa, pero si no es tu voluntad, no me escuches. Esa parte que he dicho, hacerme cuenta que no le he dicho. Pero sí tenemos que expresar nuestros deseos para que el Señor también nos muestre lo que nos siente. ¿Sí? Amén. Dice, la diferencia entre resignación y rendición es una muy simple. ¿Sí? Y esta es la que quería llegar. La diferencia es nuestra voluntad. ¿Qué es lo que se atraviesa? ¿Qué es lo que se atraviesa y que no te deja rendirte a la voluntad de Dios? Y que siempre terminas resignado a la voluntad de Dios, tu voluntad. Eso es lo que estorba. Para que realmente vos te rindas a la voluntad de Dios, lo que estorba es tu voluntad.
¿Por qué? Porque nuestra voluntad es la expectativa que tenemos. ¿Qué pasa? Cuando nos resignamos a la voluntad de Dios, ponemos nuestra voluntad como expectativa. Esto sería lo ideal. Esto, Señor, es lo ideal. Y cuando eso no pasa, empezamos a resignarnos. Lo ideal del Señor es que, qué sé yo, que pintemos la casa de blanco. Y el Señor era la voluntad que pinta la casa de beige. Estaba cerca, pero no era lo ideal mío. Entonces, ¿qué pasa? Nos empezamos a sentir mal. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra voluntad como expectativa de la voluntad de Dios. Y a veces no nos damos cuenta que la cabeza no nos da. No nos da la cabeza. Para entender la amplitud de la voluntad de Dios o cómo Él puede hacer las cosas, no nos da. La mente no nos da los pensamientos ni las ideas, no nos van a dar. No nos da la cabeza. O sea, a veces la forma en que hace Dios las cosas nunca se nos hubiera ocurrido. Es como cuando alguien viene y te dice una idea y vos dices, no, a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer así. Es así tal cual con Dios. Él hace las cosas de una forma que a veces a nosotros nunca se nos hubiera ocurrido hacer así. Nunca. Ni se nos hubiera pasado por la mente. Entonces ahí está la diferencia. Deja de poner como expectativa de la voluntad de Dios tu voluntad. Lo que tu deseo es la expectativa. O sea, si Dios no cumple eso, es como que no ha sido la voluntad de Él. Y empecemos a pensar, sí, este es mi deseo, Señor, pero si lo cambias, bueno, sé que es para mejor. Ya está. Y debemos renunciar a la idea fija de bienestar. Sí, nosotros como humanos tenemos una idea fija de cómo es estar bien, ¿sí? Que Señor, que mi esposo tenga un buen trabajo, Señor, no esté estudiando, o que pueda tener el auto. Y a veces hasta lo decimos en oración, Señor, cuando tenga el auto yo voy a estar bien, te prometo, Señor, que yo voy a estar bien, voy a poder ir a la iglesia, voy a poder hacer las cosas. O agarramos y decimos, Señor, cuando yo tenga a mi hijo sano, a mí me pasado, creo que es uno de los ejemplos que yo he separado. Señor, cuando tenga a mi hijo sano, voy a tener más tiempo para orar. Señor, voy a estar bien, voy a mejorar como tu hija, porque en ese momento me levantaba cada 3 horas a alimentar a mi hijo y como que uno siempre tiene sueño. Y uno se duerme sentado. Yo decía, Señor, cuando mi hijo esté bien, pero cuando mi hijo está bien, Señor, cuando mi matrimonio esté bien, Señor, yo te voy a orar, yo voy a estar bien. Y así empezamos siempre a tener una idea fija de bienestar. Yo voy a estar bien cuando esto pase, yo voy a estar bien cuando esto pase, yo voy a estar bien cuando esto pase. Y vamos cambiando, ¿no? Y vamos cambiando y yo voy a estar bien cuando llegue esto, porque siempre tenemos una idea fija de qué es lo que tiene que pasar para que estemos bien. Entonces debemos de renunciar a esa idea fija de qué tiene que pasar. Porque yo, por ejemplo, con este ejemplo de mi esposo, yo decía, uno pone como ejemplo, el esposo o la esposa, cualquiera de los dos. Uno dice, Señor, si mi esposo fuese ser así, sería mejor, Señor. Yo estaría mejor, Señor. Pues si mi esposo fuera de esta manera, Señor, si mi esposo fuera un hombre que ora, mi esposo fuera un hombre que hace esto, que hace aquello, yo estaría bien, Señor, yo estaría mejor. Pero a veces no nos damos cuenta de que si tu esposo fuera como el que vos tienes en tu mente para que esté bien, vos dejarías de ser la ayuda idónea de ese esposo. Dejaríamos de ser, tendría que Dios buscarle otra mujer para que sea la ayuda idónea de él.
déjalo así. Señor, y si vos piensas así, vos dices, para. Bueno, Señor, claro, es que sí, si yo tengo una esposa y vos dices, Señor, que mi esposa sea más así, que sea más así, y bueno, si quiere que sea más así y que sea más así y no sea la tuya, esa esposa no necesita otro esposo, porque esa esposa sería ayuda idónea de otra persona, se amoldaría la vida de otra persona, ya no la tuya. Porque dice el Señor que las esposas son ayudas idóneas. Y una de las traducciones de ayuda idónea es el fuerte cuando el otro está débil. O sea que si mi esposo cambia esa debilidad, yo ya no le sirvo. Entonces vos piensas así. Porque yo soy ayuda idónea de mi esposo. Yo soy la fuerte en su debilidad. ¿Que no? Entonces, si él cambia su debilidad, yo ya no le sirvo. Ya no puedo ser su ayuda idónea. Y entonces ahí sí me empieza a gustar la voluntad de Dios. Y no la de nosotros. Porque si empezamos a analizar las cosas que han pasado y que han sido voluntad de Dios y que a nosotros no se nos hubiera ocurrido, nos empezamos a dar cuenta que muchas cosas, si hacíamos como nosotros queríamos, capaz que iba a terminar en desastre. Señor, yo me quiero separar del hombre porque me ha cansado. Pero si lo hubiera hecho Dios así, hubiera sido un desastre a los ojos de Él. No conocemos la voluntad de Dios. Es cierto, no conocemos. No conocemos nada de la voluntad de Dios. Esa es la realidad. Pero empecemos a rendirnos a Él. Empecemos a dejar de que queremos que la voluntad de Dios vaya a nuestro concepto. Pero si la Biblia te está diciendo que la voluntad de Dios es perfecta, ¿qué problema tienes? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tenemos una definición de perfección en nuestra mente. Porque, ¿qué pasa? Para nosotros un día perfecto es que esté nublado, que podamos salir, hacer tanto. Pero esa es nuestra idea de perfección. Y capaz que Dios dice, no, el día perfecto para vos es que llueva, porque yo veo tu esfuerzo, es que llueva. ¿Sabes por qué? Porque yo veo el ánimo que le pones. Y capaz que para él es el día perfecto. Horrible está el día de hoy, decimos. Pero es voluntad de Dios. Hace un calor que no se puede ni salir. Dice, pero si me rindo a la voluntad de Dios, digo, bueno, capaz que el Señor quiere que hoy esté encerrada con mi esposo, con el aire, y compartimos con el aire ahí los dos juntos charlando. No, está horrible. Todo lo que yo quería hacer no he podido hacer. Porque hace tanto calor que no se puede salir. Pero la voluntad de Dios. Y lo pongo como un ejemplo de lo tan sencillo, pero pasa en todas las áreas de nuestra vida. El esposo perfecto que tienes en tu mente no es el mismo que está en la mente de Dios. La esposa perfecta que tenemos en nuestra mente, que debería de ser así, no es lo mismo que la que Dios. Y no va alineado a la palabra de Dios. Ni el esposo ni la esposa que queremos. Y vayan a analizar, y con esto empezaba con lo del podcast, que por ahí nosotros queremos algo y no va alineado a la palabra de Dios. Queremos una esposa así nosotros mandar a hacer esto así y no va a la voluntad de Dios. Y no diga, ¿y el esposo qué quiere? Que la esposa se sujete, la esposa que haga esto, que haga aquello, que sea así, que haga esto, que ponga, que saque, que salte. Y
cuando tenemos esa idea de esposa, resulta que no va a alinear la voluntad de Dios, o va en la Biblia, resulta que la Biblia te dice que tu esposa es vaso frágil, por lo tanto tienes que tratar con delicadeza, que la tienes que amar. Y lo último vos que se te ocurrió es decir, Señor, una esposa que yo pueda amar tanto, que pueda demostrarle el amor. Y eso es lo último que se te ocurrió. Vos querías una esposa así, que trabaje, que tenga bien los chicos, que haga esto, Señor, que pueda, que haga aquello. No. El hombre dice que está hecho para amar a la esposa. Y la esposa está hecha para respetar a su esposo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Respetamos a nuestro esposo y el esposo nos ama. Para eso está hecho. Mientras que haya que tu esposo te ame, vamos bien. Mientras que respeta a tu esposo, va bien. Después toda la chuchería que queremos, eso ya, si Dios quiere, va a ser. Si no, lo siento mucho. Así que eso. Que nos empecemos a rendir a su voluntad. ¿Sí? Analicemos todas las situaciones que creíamos que hemos dejado la voluntad de Dios y que no hemos resistido a 2 patadas todo el tiempo, no hemos estado resistiendo esa voluntad. Amén. Bueno, ponemos de pie.